Sí, O sea, habló Mateo. Vale un poquito. todos necesitamos descansito. No, ya vamos a acabar. Como quieras. No, ya vamos a Como acabar. quieras. No, profe, sigamos. Sigamos. Entonces ustedes Ya quedan 3, 4. les acepto lo único que mandan. Bueno, entonces los leucocitos tienen una característica, ya rojos no mencionamos para nada, tiene una característica bien importante que los van a diferenciar de los rojos. Claro. Primero, todos los leucocitos tienen núcleo. Recuerden que hay en los rojos núcleo. En los rojos hay unos que no tienen núcleo, unos animales que tienen núcleo, otros que no tienen núcleo, ¿cierto? Bueno, allá no hay hemoglobina, eso sí, ese elemento no aparece en los glóbulos blancos, ellos no tienen hemoglobina, ¿sí? Son mucho más grandes y son más poquitos, se encuentran en menor número, en menor proporción. Ahorita vamos a ver, hay miles, 9.000 por 1 milímetro cúbico de sangre, cuando en rojos hay 9 millones. La diferencia es de esas características. Bueno, entonces, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos es una serie de células que se agrupan entre sí para formar grupos, y entonces vamos a encontrar 5 grupos de glóbulos blancos. Pero entonces yo los agrupo en 2 y los reúno bajo estas condiciones. Hay unos que tienen un citoplasma, o el citoplasma de la célula como tal, tiene granitos. Además de eso tienen un núcleo que es lobulado, o sea que no es sencillo, sino que presenta lobulaciones. Y además de eso, si uno los quiere mirar al microscopio, ellos se les pone un colorante y se colorizan, o sea que aceptan los colorantes. Y hay otros que no tienen núcleo, no tienen gránulos en el citoplasma, su núcleo es sencillo, no es lobulado, y se le pone un colorante y no lo aceptan, no se dejan colorear. Entonces a uno les voy a decir granulocitos y a los otros les digo agranulocitos. ¿A cuáles le diría granulocitos? Sin la ¿a cuáles le diría? Los que tienen afinidad, los que tienen el núcleo lobulado y el citoplasma granular, ¿cierto? Que te ponen punticos, esos son granulocitos. Y los otros les decimos agranulocitos, ¿sí? Entonces, y recuerden que en el momento de la formación de las células sanguíneas, las unidades formadoras de colonia los separan, los granulocitos a un lado, los agranulocitos al otro lado y los glóbulos rojos al otro lado, ¿cierto? Bueno, entonces, bien, son agranulocitos, ¿sí? Perdón, más bien granulocitos, son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces son agranulocitos, linfocitos y monocitos. Son granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Entonces estos son 3 grupos de glóbulos blancos. Y los otros 2 grupos, o sea los linfocitos y los monocitos, ellos son agranulocitos. Entonces, bajo esas condiciones que estamos viendo, ¿qué es? Así. Ese glóbulo rojo, ¿qué sería? Granulocito. Mire, ahí está el citoplasma con granitos. El núcleo, mire, lobulado, pedazo acá, ¿cierto? Y vean que hay 2 colores. Ese es un granulocito, ¿cierto? Y más exactamente es un neutrófilo. De repente, neutrófilos, eosinófilos y basófilos son granulocitos. El linfocito y monocitos son... bueno, y otra cosa que los une también es sus condiciones. Mira, aquí aparecen horas y días. Es la vida de cada uno de ellos. Ya no son 45, de 50 a 120 días, ni 40 días como los blancos, sino que estos duran más poquito. Los granulocitos duran aproximadamente 10 días en circulación y se van renovando. Y los agranulocitos aproximadamente horas. Este sí es un proceso de formación continua, ni las 24 horas, los mismos linfocitos. Pero es que los linfocitos también tienen unos sitios de producción que, además de la médula ósea, hay otros órganos que colaboran produciendo linfocitos, que son ¿quiénes?
los ganglios linfáticos, ¿cierto? Bueno, entonces, esto miren, no hay necesidad, todas, ya esto lo mismo, la médula ósea se producen todos, los ganglios, el timo y el vaso se producen ocasionalmente. Ocasionalmente, ¿por qué? Porque es que el vaso se va desapareciendo, perdón, el timo se va desapareciendo en los animales, llega un momento que no hay timo, entonces ¿dónde van a producirse? Y el vaso los produce en la vía temprana y en la vía fetal porque después los guarda, no los produce sino que los guarda, ¿sí? Y los ganglios linfáticos sí, ellos sí producen y más que todo linfocitos monocitos, ¿cierto? Bueno, entonces, así es. Miren el número, no me interesa absolutamente nada tampoco que aprendan esto. Péguenlo a los otros, no, independiente, no le pueden decir. Miles por milímetro cúbico de sangre, miles. Los millones son los rojos, los gramos son la hemoglobina, el porcentaje es el hematocrito, ¿cierto? Entonces estos son miles por milímetro cúbico de sangre. Entonces estamos hablando de entre 8 y 12 mil por un milímetro cúbico de sangre. En ese mismo milímetro cúbico de sangre debe haber aproximadamente 8 millones de glóbulos rojos. Y en ese milímetro no alcanza para hacer la medición de la hemoglobina porque tiene que ser mucho más. ¿Cierto? Bueno, así. Esto sí vale la pena. Aumento y disminución. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de los glóbulos rojos, yo les dije, cuando aumentan los glóbulos rojos se llama policitemia. Con los blancos se llama leucocitemia o leucocitosis, ¿cierto? Y la disminución, leucopenia. Leucopenia, disminución. Leucocitosis. Leucocitosis. Aumento. Aumento leucocitosis, disminución leucopenia. El aumento puede ser fisiológico o patológico, o sea, normal o anormal, pero la leucopenia no puede ser nunca fisiológica. Eso sí es anormal, es patológico. Entonces, ¿cuánto se aumentaría fisiológicamente el número de glóbulos blancos? Normalmente, en la digestión, en la preñez, en los ejercicios prolongados, ¿sí? Pero todo vuelve a su normalidad después de haber terminado el proceso. Si termina la preñez, vuelven a su número normal. Si se hace ejercicio, después vuelve a su número normal, ¿cierto? Entonces son características en la misma digestión, el proceso digestivo y después vuelve a su normalidad, ¿sí? Bien. Patológicamente, ¿cuánto se aumenta el número de glóbulos blancos en las cuales se tiene que intervenir? El organismo no tiene la capacidad para disminuir. ¿Cuánto sería? ¿Cuál? En una condición patológica como la leucemia. Sí, la leucemia puede afectar a los ganglios linfáticos o a la médula ósea. Y recuerden que esas tumoraciones a nivel de médula ósea pues afectan a unos y otros, a los blancos y los rojos. No quiere decir que unos sí, los otros no. Si el proceso es a nivel de médula ósea, si el proceso es glandular más que todo, más exactamente ganglios linfáticos, aumentan lo que son blancos como tal, ¿cierto? Y si no se hace el procedimiento, pues es una condición patológica. Leucopenia, la disminución del número de glóbulos blancos. Y otro, espere, aquí hay otro. Aquí hay otro bien importante en la patológica. Ojo, fuera de la tumoración, ¿cuál sería? En que se mira un cuadro hemático y se ve aumentado el número de glóbulos blancos. Al contrario, totalmente al contrario. Toda la acción bacterial, ¿sí? O sea, enfermedades producidas por bacterias, por hongos, por riquecias, toda esa serie de elementos, ¿sí? Aumentan el número de glóbulos blancos, se presenta una leucocitosis, ¿cierto? Pero las acciones patológicas producidas por virus producen todo lo contrario, una leucopenia, ¿sí? O la leucocitosis patológica, tenemos que darnos cuenta que el proceso
que cuando se presentan enfermedades, procesos infecciosos a nivel de los animales, el agente biológico, o sea, quien lo produce, o es bacteria, o es un hongo, o es una riqueza, ¿cierto? Son elementos en los cuales producen aumento. Pero cuando la acción se encuentran disminuidas el número de glóbulos blancos, ya la acción está encaminada única y exclusivamente a virus, sin saber qué clase de virus como tal, ¿sí? Hay una panleucopenia felina, es una característica de que aparecen los virus. En los humanos una panleucopenia, ¿dónde ve? O una leucopenia, más bien, no pan, es una leucopenia. ¿En qué enfermedad? En una gripa. Esa es una característica, pero como es tan pasajera, pero de pronto una más. En el SIDA también se ve una leucopenia, ¿cierto? Una disminución del número de glóbulos blancos. De ahí que se dice pues que las defensas se encuentran disminuidas. ¿Por qué? Pues están disminuidas porque están produciendo los virus, están produciendo esa acción a nivel de los blancos. La siguiente. Bien. Que no lo tengan en cuenta. ¿Ya? Bueno, no, pero entonces me quedó una. No, me quedó. No lo eché. La función de los glóbulos blancos. ¿Sí? Si en todos vimos función, ¿ustedes qué consideran o cuáles consideran sería la función más importante que presentan los glóbulos blancos? ¿Ah? Sistema inmunológico, ¿cierto? Y si yo hablo de sistema inmunológico, quiero decir defensa, ¿cierto? Obligatoriamente es la defensa del organismo ante cualquier elemento extraño. O cuando digo elemento extraño, porque con elemento extraño me refiero a que pueden ser parásitos, que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, que pueden ser tejidos. Ojo, tejidos. Un trasplante en determinado momento puede ser un elemento extraño y puede ser rechazado por un individuo, ¿cierto? Y entonces los glóbulos blancos, ¿cómo actuarían? ¿Cuál sería la acción de los glóbulos blancos para actuar en esas condiciones de reserva, de defensa, perdón? ¿Qué hacen primero? No, primero lo localizan, lo identifican. Miran a ver cómo es extraño, quién es un extraño. Cuando llega un extraño lo identifican, ¿qué lo hacen? Lo atrapan y lo encapsulan, ¿cierto? Y cuando lo tienen encapsulado, ¿qué lo hacen? Lo destruyen, ¿cierto? Entonces, precipitinas tiene la acción de precipitar, de aglutinar y la acción de lisar, ¿cierto? Que serían las condiciones en las cuales realizan sus funciones. ¿Sí? Aglutinan o se identifican. Precipitan. Precipitar quiere decir identificar, sea elemento tejido, sea elemento extraño, lo que sea, extraño al organismo. Después aglutinan, encapsulan, ¿cierto? Y después destruyen, rompen. Esa sería la acción que realizan los glóbulos blancos. Entonces nosotros debemos concluir que los glóbulos blancos es la principal elemento de defensa de un organismo, que se ayuda de otros elementos. Las globulinas a nivel plasmático nos ayudan, ¿cierto? Porque hay unas gamaglobulinas que tienen la misma acción y le colaboran a esos glóbulos blancos como tal. Señores, entonces para la próxima clase tenemos lo que es las plaquetas, y no las quiero meter ahorita porque es que se está viendo en un proceso que es el proceso de coagulación. Entonces yo cojo toda la coagulación, hablo de las plaquetas y ahí sí las involucramos para que ustedes no me pierdan el hilo. Cuando esté por allá en Caparrapí, donde van, lean porque en la siguiente clase, en la próxima clase, les voy a hacer un quiz de lo que hablé hoy. ¿Cuándo qué? Proponemos. Esa la cuadramos y voy a mirar a ver si podemos sacar para un sábado. Dependiendo. Sí, claro, hermano. Dependiendo como yo vaya en el programa. ¿Sí?